Muy buenos días, Casa El Tabernáculo, nuestra casa, ¿cómo están? En bendición, ¿verdad? En prosperidad y en victoria, aunque las circunstancias digan todo lo contrario. Amén. Les doy la más cordial bienvenida. Esta es la Iglesia El Tabernáculo, su casa. Igualmente a las personas que nos visitan, vamos a darle otra ofrenda de aplausos al Señor por sus vidas. Son bienvenidas. Esta es su casa y creemos que el Señor tiene algo grande para sus vidas. Y asimismo para nuestros amigos que nos ven por el internet, gracias a Dios, tenemos esa bendición de los medios, ¿verdad? Y así hemos podido alcanzar a gente que incluso no es de aquí, pero sabemos y hay una palabra dada para esta casa, que los hijos de esta casa vendrán de lejos, ¿verdad? Y así estos amigos que nos ven por el internet, los videos en YouTube, sabemos que un día el Señor les va a permitir estar aquí para participar de manera más viva, más palpable de la presencia del Señor y de lo que el Señor tiene para sus vidas. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir lo que el Señor tiene para sus vidas en este día? Amén. Para los que traen su libreta, tienen la costumbre de tomar sus apuntes, porque hemos aprendido como discípulos en el proceso, ¿verdad? El día de mañana que seamos líderes, vamos a estar siendo formados. Amén. Nada más uno está siendo formado. El día de hoy vamos a hablar acerca de los frutos dignos de arrepentimientos. Si hay un título para esta predicación, es esa: frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Hoy en día se ha mal enfocado el hecho del perdón y también del perdonar. Sabemos que cuando Dios nos perdona, venimos delante de su presencia y reconocemos nuestros pecados delante del altar, delante de su presencia. ¿Qué pasa con los pecados? ¿Están aquí o todavía están durmiendo? ¿Qué pasa con los pecados cuando venimos delante del Señor? Son perdonados, ¿verdad? Y así es, vamos a corroborar esto. Vamos entonces a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Ya están ahí? Dice la palabra: quien no traiga Biblia, por favor, levanten sus manos. Y un servidor les va a hacer llegar una Biblia por si no lo tienen. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así, ¿ya están ahí? Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no queda duda de cuando nosotros venimos con un corazón sincero delante del Señor, ¿verdad? Él nos limpia de todo pecado. Pero a lo que yo quiero ir es a la parte que a veces hemos llegado a pensar de que el Señor nos limpia los pecados y ciertamente los borra y los echa en el fondo del mar, como lo vamos a ver ahorita en el libro de Miqueas. Pero la otra parte que quiero hacerte ver es que desgraciadamente hemos caído en ser hasta a veces, sí pequé y ahí borrón y cuenta nueva y no pasa nada. El día de ayer las niñas de Casa de Paz les explicaban qué pasa si como nosotras como jovencitas no estamos casados, ¿verdad? Y vamos y nos metemos con el novio, con el muchacho, ¿verdad? Y salimos embarazados por haber tenido relaciones. Vamos y pedimos perdón al Señor. ¿El Señor nos va a perdonar? Claro que sí, ¿verdad? Acabamos de leer ahorita en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Para perdonarnos. Pero ¿qué pasa? ¿Se desaparece la panza? Es a lo que quiero hacerte llegar y hacerte entender. Que el Señor nos perdona, pero también nos hace responsable de cada uno de los actos, de cada una de las acciones, de cada uno de los pecados que van a traer como consecuencia de haberlo desobedecido. Vamos a Miqueas, rápidamente, Miqueas 7. Al libro de Miqueas, está en el Antiguo Testamento. Está después de Amós, después de Abdías, de Jonás. Ahí está Miqueas. Capítulo 7, versículo 18. Y aquí vamos a corroborar una vez más que el Señor, cuando nosotros confesamos los pecados, Él es fiel y justo y nos perdona. Miqueas capítulo 7,
versículos 18 al 19. ¿Ya están ahí? Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y qué hace? ¿Recuerda el pecado? ¿Ya están todos? ¿Qué es lo que hace el Señor con el pecado? Lo olvida, muy bien. Del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita, dice, en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo ¿de dónde? Todos nuestros pecados. Entonces aquí no hay duda de que el Señor cuando nos perdona, Él olvida los pecados, pero quiero hacerte entender que todo pecado, que cada cosa que hagamos en esta vida va a tener una consecuencia. Voy a retomar los ejemplos de la vida del rey David. ¿Recuerdan lo que pasó con el rey David? Por andar de un día de ocioso, no estar en lo que tenía que estar, él tenía que estar como rey, ¿verdad? Como representante del pueblo, ser el primero en las batallas. Pero se le dio la gana un día no ir. ¿Y qué es lo que pasa? Por andar de ocioso, dice la Biblia que se estaba paseando en los balcones de su palacio, ¿verdad? Y que ve una muchacha bañándose, a la Betsabé. ¿Sí recuerdan? Bueno, pasando más adelante en la historia, vemos que estas personas, Betsabé siendo casadas, ¿verdad? Viene y también entra en complacencia con David, ¿verdad? También le celebró el gusto, por decirlo así, en lugar de pararse firme, ¿sabes qué? Soy casada. Y tú, aunque seas rey, no tienes derecho sobre mi vida, ¿verdad? Pero no fue así, fue una persona que cedió ante las sugerencias, en este caso de Satanás, que estaba usando al rey David. A lo que voy es a esto. Se comete este adulterio como consecuencia, dice la Biblia, llegan a tener un bebé. ¿Qué pasa con ese bebé? Se muere, y no es porque el Señor sea malo, no haya querido al niño, dice la palabra que todo pecado tiene su consecuencia, ¿verdad? No hay maldición sin una causa, exactamente. ¿Qué pasa entonces? Luego dice más adelante, voy a ir rapidito porque no me quiero centrar tanto ahí. Dice la palabra que la espada de David la espada de Jehová nunca se apartó de la casa de David. ¿Qué quiso decir? Que el castigo siempre estaba, si no eran sobre sus hijos, también eran sobre sus nietos. Vemos más adelante que Absalón intenta, ¿qué? Derrocar al mismo padre, ¿verdad? E hizo exactamente lo mismo. Todo lo que David hizo en lo secretito, acá donde nadie me ve, ¿verdad? Yo me meto con la Betsabé. El Señor mismo lo expuso con el mismo hijo. ¿Qué fue lo que hizo Absalón? Dice que a plena luz del día tuvo relaciones con las mismas concubinas de sus padres. ¿Se acuerdan? De su papá. Lo expuso, ¿verdad? Fue doloroso, claro, pero fue una consecuencia de lo que David había hecho. Muchos podemos haber dicho, es que el Señor pues no perdonó a David. Claro que lo perdonó, pero lo que el Señor quiere hacernos entender a través del ejemplo de David, a través también del ejemplo de Sansón. Recuerdan, Sansón fue llamado desde el vientre de su madre, su nacimiento fue anunciado incluso por un ángel, ¿verdad? Dice la palabra que iba a ser consagrado para el servicio del Señor. Pero esta persona fue creciendo, Sansón fue creciendo. Si ustedes leen la historia, sus padres no fueron padres que guiaran bien a la vida de Sansón, porque entraron en complacencia. Dice la palabra que Sansón pues ya quería casarse, tener una esposa, ¿no? Pero en lugar de, como Dios le había dicho en la palabra, juntarte con alguien que fuera tu misma creencia, de tu misma fe, ¿qué pidió Sansón? A la filistea Dalila, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entran en esa, dice la palabra, que Él no va a bendecir el desorden. Lo hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, todas estas consecuencias que Sansón empieza a traer en su vida fueron producto de la desobediencia. Muchas veces las cosas que pasamos en nuestra vida son producto de nuestra obediencia. Ayer les decíamos también en la Casa de Paz, dejemos de echarle la culpa al diablo. Muchas de las cosas, de un 100% podremos decir que casi el 80%, es nuestra culpa, ¿verdad? Satanás puede venir y traer una tentación, puede traerte, ofrecerte a una Dalila, a una Betsabé, ¿verdad? Pero es de nosotros de tomar la decisión si cedemos o no. Siempre tenemos que tener la mentalidad que toda decisión
va a afectar a mi vida y va a traer las consecuencias. Pero desgraciadamente decimos, y agarramos este texto que está en Romanos, ahorita vamos a ir para allá. Es que como dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y pues el Señor me va a perdonar, como dice su palabra, y vamos a verlo. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. ¿Ya están ahí? Dice, la segunda parte dice, así también, pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y cuando leemos este texto dijimos, pues ya lo hicimos, ¿no? El Señor va a tener misericordia. Agarramos su gracia, la gracia del Señor como una bandera para pecar. Pero quiero que vayas más adelante, el capítulo 6, ahí abajito. Dice, muertos al pecado. Y empieza con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Están ahí? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que aquí nos está enseñando es acerca del abuso que hemos tenido hacia la gracia de Dios. Como dice en su palabra, su sangre la hemos aplastado, la hemos pisoteado. Cuando el Señor murió en la cruz, derramó su sangre, fue para limpiarnos, y lo sabemos, ¿verdad?, de nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando actuamos con conocimiento? Y es peor. La profeta hablaba el viernes del discipulado, ¿se acuerdan? En la misma palabra lo dice, que aún pecando y teniendo conocimiento de nuestros actos, dice la palabra, ya no queda ¿qué? Sacrificio. O sea, vas a decir, el Señor no me va a perdonar. Sí te perdona, pero lo que quiero hacerte consciente, que entiendas, que no agarres la misericordia, la gracia del Señor como una bandera para pecar, porque desgraciadamente lo que nos estamos haciendo nosotros son personas hipócritas, personas que tendemos a aparentar lo que no estamos haciendo. Vamos más adelante. Ahora, eso no significa, el hecho de que el Señor nos perdone, no significa que nos quite la responsabilidad de lo cometido. Ya vimos el caso de David, en el caso de Sansón. Ahora, cuando Dios nos perdona, Él trae su obra completa. Nos perdonó y punto. No hay nada no hay sacrificio por hacer, no hay ¿cómo se llamaban las que traían en el tiempo de Martín Lutero? Indulgencias por hacer, ¿verdad? Más de irte de rodillas hacia la basílica, no. Dice la palabra, y cuando Él murió en la cruz, consumado es, todo está hecho. No hay obras que tú puedas hacer para que el Señor pueda perdonar tu pecado. Solo la salvación la tenemos por gracia del Señor, no hay más obras que hacer. Entonces, Dios trajo su obra completa, pero para nosotros el perdón apenas es un principio, es decir, apenas es el inicio de la restauración de tu vida. Cuando David viene, y vamos al Salmo 51, muy conocido, ¿verdad?, reconociendo el pecado que había cometido con Betsabé. Vamos rápidamente, Salmo 51. Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Vemos más abajito que este salmo fue una oración que David hizo delante del Señor cuando después que se llegó a Betsabé vino el profeta Natán y lo confrontó. Un verdadero arrepentimiento viene cuando hay una confrontación a tu vida. Desgraciadamente queremos evitar la confrontación, ¿verdad? Queremos sacarle vuelta a que nos digan nuestras verdades, a que nos expongan, ¿verdad? Incluso, ¿y por qué? Porque nos ofenden. Y algo que he aprendido, que cuando te ofendan, agradécelo, porque están diciéndote, están revelándote tus verdades. Obviamente, él es una persona que está sobre autoridad sobre tu vida, ¿verdad? Porque si es otra persona que no tiene nada que ver contigo, ahí sí, no eres nadie para decirme. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué dice Salmo 51? Después que vino
Natán y confrontó el pecado de David, quiero preguntarles, ¿David tenía conocimiento que lo que había hecho era malo? Sí, ¿verdad? Dice la palabra que él lo va a dar por inocente al culpable. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, y quiero que miren la calidad de las palabras y nosotros aquí podemos ver nada más las palabras, pero quiero que se imaginen en ese momento todo lo que ya había pasado a David. Se le había muerto su hijo, que había procreado con esta mujer de Betsabé, todo lo que había pasado. Dice aquí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a su misericordia. Tú imagínate a David cómo estaba diciendo estas palabras. Conforme a la multitud de tus piedades, que borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo ¿qué? Reconozco mis rebeliones, reconozco que la regué, Señor, y mi pecado está siempre delante de ¿quién? Cuando nosotros pecamos y en verdad estamos conscientes de que hemos ofendido el corazón del Señor y en verdad hay un verdadero arrepentimiento, algo que vamos a tener en cuenta es que el pecado siempre nos va a estar siguiendo. Voy a ejemplificarlo, porque si fuéramos personas que nos dieran igual, sí, digamos, caímos en adulterio, ¿no? O robamos, sí robé, pero Señor ya me perdonó, y vamos por la vida así muy cínicos, ¿verdad? Como si nada pasara. Mira lo que está diciendo David, y esto lo vamos a ver adelante. La diferencia de un corazón arrepentido, de un corazón quebrantado. ¿Qué es lo que está diciendo? El pecado siempre está delante de mí. Ayer me robé esa caja de pan ahí en Walmart, Señor. Siento que todas las miradas de Tabasco las tengo sobre mí, ¿verdad? Sientes que hay un peso. Es la misma presencia, es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de los hijos de Dios, ¿verdad? Y es que santo, no te va a dejar que andes haciendo lo que tú quieres, y sobre todo el pecado. Y vemos que dice aquí David, mi pecado siempre está delante de mí, siempre me estoy recordando lo que hice con Betsabé y me arrepiento. Obviamente no quiere decir que siempre vas a estar así toda la vida, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué vino Jesús? Vamos más adelante. ¿Contra quién ha pecado? Dice aquí. Contra ti, Dios, es sobre Dios. Contra ti solo he pecado y hecho malo delante de tus ojos, para que seas reconocido que justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad así he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, ¿dónde? En lo íntimo, en lo secreto. ¿Qué más dice? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David se sentía tan sucio por el pecado, ¿verdad? Que Señor, hazme un lavado aspirado y de todo, ¿verdad? Porque me siento tan sucio, que él clamaba esto por la limpieza. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro ¿de qué? De mis pecados. Había un peso sobre David, sabía que la había regado, sabía que había ofendido al Señor, y como reconoció lo que había hecho, ¿qué pasó? Vino un entristecimiento a su espíritu, ¿verdad? Que decía, Señor, la regué. Pero si tú te das cuenta, hoy en día la gente hace todo lo contrario. Dice la palabra, son personas de duro rostro, empedernido corazón y de dura cerviz. La cerviz es esta parte de atrás del cuello. Son personas que van así, hasta se enorgullecen del pecado, ¿verdad? Son personas que dicen, pues lo que yo hice sirve de testimonio para muchos. ¿Te gustaría ser testimonio de lo malo? Sino que tu vida sea ejemplo de vida, ¿verdad? Que puedas decir, mira, aquí tenemos un matrimonio, ¿verdad? Y dice la palabra, Dios honra a los que le honran, a la familia de don Luis, a su esposa, un gran matrimonio, un ejemplo para los demás, ¿verdad? Y qué bueno que ellos se están levantando, así para hacer ejemplo, no solamente para sus hijos, para los discípulos que el día de mañana estén debajo de su autoridad, ¿verdad? Puedan ser ese ejemplo, así con todos, pero que a veces nos conformamos, pues ya yo soy ejemplo de lo que no se debe de hacer, ¿verdad?
Y qué feo, ¿no? Eres ejemplo, pero de lo malo, de lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieres ser? Ejemplo de vida, ejemplo de verdad, como Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, y no solamente de labios para afuera, sino en palabra, en conducta, espíritu, en fe y en pureza. Te da toda una lista, ¿verdad?, de lo que debes de hacer para agradar al Señor y sobre todo siendo influencia de los demás. Vamos más adelante. Ahora, entonces, cuando Dios perdona nuestros pecados, Él quiere ver estos frutos dignos de un arrepentimiento. Y tú dirás, pero si me muero, por ejemplo, yo me arrepiento de mi pecado y yo sé que soy perdonado y salgo a la calle y me atropello un camión, ¿no me voy a salvar? Claro que sí. Es lo que pasó con el ejemplo de esta persona que estuvo en la cruz, ¿verdad? El ladrón no le dio tiempo quizás de ser un fruto digno de arrepentimiento, como tú y yo quizás sí lo tenemos. Esta persona no tuvo el tiempo incluso quizás para bautizarse, porque incluso ha entrado esto como en un paradigma, en una discusión, que cómo fue que se salvó el ladrón si no se bautizaba, no fue un discipulado. No se trata de hacer, sino de ser. Esta persona en ese momento creyó, dice la palabra, como leímos hace rato en Romanos, que en que confesare, ¿qué va a hacer? Va a ser salvo. Vamos más adelante entonces. Y hoy en día lo que está en tela de juicio, como les digo, no es lo que Dios hace con nuestros pecados, no se trata de la integridad del Señor. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Dice Él, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y no está en discusión lo que el Señor hace con nuestros pecados, ¿verdad? Sabemos que Él los perdona. Pero lo que sí está en discusión es lo que hacemos nosotros cuando ya somos perdonados. Y seguimos más adelante. Vamos a Hebreos 13, capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice? Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Una pregunta, ¿esa palabra aplicará para nosotros? Verónica es la misma ayer, hoy. ¿Será que así somos? Todo lo contrario, ¿verdad? Sería, Verónica es una ayer, es otra hoy, quién sabe mañana. Te vuelvo a repetir, lo que no está en discusión en este día es lo que Dios hace y cómo es, ¿verdad? No estamos juzgando la integridad de Dios, Él es justo. Los que estamos en tela de juicio somos nosotros, ¿verdad? Les digo, nosotros somos unos ayer, otros hoy y otros mañana. ¿Sabes cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? Hipocresía. Se me quedan viendo. Miren, y quiero que la palabra en verdad entre en sus corazones y vamos a ver más adelante. Una de las personas que era así bien áspera para hablar y muy golpeado en la Biblia, lo dice, ¿quién fue? El apóstol Pablo, ¿verdad? Él dice en una de las cartas, ¿cómo es que dice si soy tosco en palabras? Pero él ve los resultados de que la palabra, como dice, es como martillo que quebranta la piedra. El Señor lo que quiere hacer en nuestras vidas es quitar todas esas asperezas. Muchos queremos la bendición, ¿verdad? Y créanme, no me hubiera costado nada, o a nuestros pastores no les cuesta nada hablar de bendición, de prosperidad, que es bueno, ¿verdad? Sabemos que como hijos tenemos esa herencia y ese derecho, pero lo que el Señor está más interesado no es en bendecirte, sino en formar tu carácter. Quiere desarrollar en ti tu carácter, quiere limpiarte todo aquello que está impidiéndote avanzar a tu propósito, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces dice en el capítulo que acabamos de leer, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. No aplica para nosotros, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos... Y sí es cierto, cada uno de nosotros tiene, a veces se nos sale un hipócrita por dentro, ¿verdad? Hay que reconocerlo, nada más yo. Amén, ¿verdad? Todos somos así. Ahora, es nuestra integridad y nuestro arrepentimiento lo que está en duda. Ahora, no era la voluntad de Dios, en el caso de Sansón,
que terminara como terminó. Vemos más adelante en la historia que termina, le rapan su cabello porque el cabello era lo que le daba la fuerza. Él había hecho voto nazáreo. Vienen y le quitan los ojos. Terminó de una manera tan vil, tan humillante. No quiere decir que Dios no lo perdonó, sí lo perdonó, pero Dios no quería que ese fuera su final. Desgraciadamente nosotros hoy en día estamos viviendo no la voluntad de Dios, sino las consecuencias de nuestro pecado. Y como te decía hace rato, queremos echarle toda la culpa al diablo, ¿verdad? Cuando la responsabilidad está en nosotros. Ahora, vemos entonces que no era la voluntad de Dios que Sansón quedara ciego y fuese humillado delante de los filisteos. Pero él hizo caso ¿a quién? A la Dalila, ¿verdad? La Dalila es el tipo de distracción que Satanás siempre va a poner en tu vida para apartarte de tu propósito. Ahora, no quiere decir, porque muchos agarramos, no, pues que era la voluntad de Dios de que Sansón viviera así, en el caso de David, en mi caso, no, pues es que el Señor quiere que ande con esta enfermedad, el Señor quiere que ande de pleito con mi marido. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Decía hace rato en la mentora Monse, lo dice la palabra, su voluntad es ¿qué? Buena, es agradable y es perfecta, pero es bajo sus designios y no bajo lo que nosotros a nuestro parecer sea, ¿verdad? Porque a veces nos movemos bajo lo que a mí me parezca y así debe de ser, ¿verdad? Entonces no era la voluntad de Dios que Sansón terminara así. Debido a su pecado, él tuvo que enfrentar las consecuencias. Y todo esto pasa porque estas personas, en el caso de David, en el caso de Sansón, no fueron personas que estuvieran prestas a oír la instrucción, no de la gente alrededor, porque la gente puede haber dicho misa. David pudo haber preguntado a sus soldados, oye, ¿está bien que yo agarre a la Betsabé? Le hubieran dicho sí, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Porque no fue delante del profeta, ¿verdad? Porque sabe que le iba a ¿qué? A regañar, ¿verdad? Le iba a jalar las orejas. ¿Cómo se te ocurre? Tienes un montón de esposas, por derecho del rey ya tienes tus esposas y quieres agarrar a otras. ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán lo vino a confrontar? ¿Qué es lo que pasó? Fue tanto la confrontación que acabamos de leer ahorita en el Salmo 51, la oración, el verdadero arrepentimiento que David tuvo en su vida. En el mismo caso de Sansón. Sansón no fue una persona que supiera escuchar la voz de sus padres, porque incluso sus padres le dijeron, hijo, pues no hay acá de las hijas de nuestro pueblo Israel mujer que tú puedas tomar. Pero ¿qué pasó con él? Se entercó tanto que quiso a la Dalila, Entonces, por no escuchar, por no tomar la instrucción, y lo debemos de tomar como ejemplo de David, ejemplo de Sansón en nuestras vidas. Debemos de estar prestos para oír la instrucción de Dios. Habla a través de nuestras autoridades, hijos. Nuestros padres son nuestra autoridad y el Señor habla a través de ellos. Yo les he dicho a los jóvenes, puede que sea justo o injusto el regaño que nos están dando, pero es nuestra ¿qué? Autoridad. El Señor no nos manda a juzgarlos, ¿verdad? Porque es el mismo Dios hablando en nuestras vidas. Y el Señor va a respaldar esa obediencia. Asimismo, somos partes de una iglesia. ¿Quiénes son nuestras autoridades? Nuestros pastores. ¿Quiénes son nuestras autoridades? Estar prestos a oír la instrucción, ¿verdad? Algo que siempre y he aprendido de mi mamá, que me ha dicho, en la vida hay dos tipos de personas, quienes te van a honrar. ¿Cómo es, mami? Ya se me fue. Hay dos formas de aprender en la vida, a través de los mentores. Un mentor no es solamente aquí en la visión que tenemos una persona que me lidera en mi casa de paz o así. Un mentor es aquel que te puede llevar a un nivel más. ¿Sí me estoy explicando? Es aquello que te puede dar una instrucción. Esta persona está bajo autoridad. Entonces, hay dos tipos de personas. Los mentores, en este caso, serían los errores. Dos formas de aprender en la vida. ¿Quieres que te vaya bien? Escucha la instrucción entonces ¿de quién? De tus padres. Tus padres también son unos mentores. Nuestros pastores son mentores a nuestra vida, ¿sí o no? ¿Quieres ahorrarte tiempo? ¿Verdad? ¿Quieres ahorrarte problemas? No quieres pasar problemas, ¿verdad? Entonces escucha la instrucción. Y otro punto es los errores. Los errores siempre te van a tomar tiempo.
Tú no quisiste escuchar la instrucción. Es que el pastor, la mentora, el líder, quien sea, mi mamá me dijo que no hiciera esto, pero yo lo voy a hacer. Nos intercambiamos, ¿verdad? Tenemos esa decisión de hacerlo o no hacerlo. El Señor nos dio libre albedrío, ¿verdad? Toma la decisión, pero sé responsable entonces de las consecuencias que vas a tomar, ¿verdad? Que van a generar ese tipo de desobediencia. Bueno, vamos a ver más adelante. Entonces aprendimos que la instrucción viene de nuestros padres físicos, en este caso de Sansón, y las autoridades espirituales, sean nuestros pastores, nuestros líderes, mentores, ancianos, etcétera. Y solo de ellos es de quienes vamos a recibir una promoción, ¿cómo te dijera? Yo te voy a poner el ejemplo. En el caso de, yo soy padre, ¿no? Y mi hijo es una persona que ha estado obedeciendo, o en el caso de ustedes como padres, ¿sí o no va a haber una recompensa? ¿La recompensa a quién se la va a dar? El padre, ¿verdad? De quien vino la instrucción, no se la va a dar el tío, ¿se la va a dar quién? El papá, en este caso de la autoridad que dio una palabra para darte una instrucción a tu vida. Entonces solo de ahí va a venir la promoción. Ahora, queremos evitar la confrontación y es ahí cuando nos volvemos personas cínicas. Queremos hacer lo que a nosotros nos parezca. Y quiero poner aquí, voy a leerte aquí, si lo gustas copiarlo también, el cinismo, que es una persona cínica. En este caso, el cinismo es el resultado de una persona que se niega a morir. ¿A morir a qué? A sus deseos, a su yo, a sus emociones. Vuelvo a repetir, el cinismo es el resultado de una persona que se niega a morir. ¿Morir a qué? A sus deseos, a su yo, a sus emociones. Son aquellas personas que en lugar de recibir la instrucción, en lugar de empezar a morir, si te han dado una instrucción, y sobre todo la palabra, no quieres morir a tu condición de pecado, no quieres apartarte a lo que el Señor ya dijo de que te apartaras. Si te dijo deja la mentira, déjala. Si te dijo no se salte de tu tierra y de tu parentela, como le dijo a Abraham, dice la palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne, ¿verdad? Si el Señor ya te dijo que dejes de fornicar, deja de fornicar. Si el Señor te dijo, deja de adulterar, deja de hacerlo. Pero nosotros no queremos recibir la instrucción. Y es ahí cuando nos volvemos cínicos. ¿Saben por qué? Porque empezamos a aparentar las cosas. Y quiero pedirle aquí el favor a la mentora Fat. ¿Puedes venir, Fat? Vamos a entrar en Este tipo de personas son las que dicen, no necesito la corrección. Yo lo que voy a hacer es, aquí mis chicharrones truenan, yo no quiero escuchar ni al mentor, ni a la pastora, ni al líder, ni a mi papá, ni a mi mamá. Entonces lo que empezamos que hacer apariencias. Voy a aparentar de que me va bien sin que tú me des la instrucción. ¿Sí me estoy explicando? Y quiero ponerlo aquí en el ejemplo de cuando empezamos a aparentar. Vemos aquí nuestra mentora embarazada, ¿verdad? Acuérdense cuál es el tema de hoy. Frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, esto que tiene aquí es un fruto, ¿producto de qué? De una relación, pero una relación bajo compromiso, ¿verdad? Ella está casada con el mentor, José Manuel, para quienes no lo conocen. Ahí está. Entonces, todo lo que hubo, dice la palabra que no hay cosa oculta que no vaya a ser manifiesto. Dice la palabra, para aquellos que les gusta aparentar como que no pasa nada, que no necesito la instrucción de mis pastores, no necesito la instrucción de nada, y yo solito aquí soy el rey, casi, ¿verdad? Y van a ver que voy a dar fruto y van a ver que yo sí puedo. Vamos a ver más adelante entonces. Esto fue producto de algo que pasó en lo secreto, ¿verdad? Ya lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Ya no se imaginen más, pasó. Es el fruto, ¿verdad? Del amor, de la responsabilidad, del cariño, del compromiso que ellos hacen. Van a cumplir un año, ¿verdad? Ya merito, en enero, ¿verdad? Cumplen un año de casado, ¿verdad?
Y quiero ejemplificarte aquí, todo esto, todo fruto que tú des en la vida va a ser producto de algo que hiciste tú en lo oculto, porque desgraciadamente queremos aparentar. Viene la hora de la vigilia, ¿no? No te vayas ahí. Viene la hora de la vigilia y están los líderes y los mentores orando y tú ves que entran en fuego y tú dices, pues no me quiero quedar atrás, y tú empiezas a orar y empiezas a gritar. Lo que empiezas a hacer, ¿sabes qué? Es aparentar. O en la hora del ayuno, ves que la gente, como dejas de comer, ¿verdad? Viene decaída y todo, pues, tú vienes doblemente decaído. Nunca tomaste agua, pero traes casi todo un garrafón para que vean que estoy ayunando, ¿verdad? Empiezas a aparentar, empiezas a hacer obras muertas, todo, y vuelvo a repetir, todo fruto se da origen, ¿en dónde? En lo oculto. Si tú eres verdaderamente una persona que llevas una vida de oración, de ayuno, se va a reflejar afuera, ¿verdad? Lo que tú hagas afuera, lo que tú eres afuera se demuestra, ¿verdad? Ante los demás. Pero este es producto ¿de qué? De que en tu casa doblaste rodillas, de que en tu casa tuviste una vida de oración, de que eres una persona que estás atento a la instrucción del Señor, ¿verdad? Entonces, allá afuera se va a dar ¿qué? El fruto de que en verdad oras, en verdad ayunas, ¿verdad? No que solamente quieras aparentar. Entonces, volviendo al ejemplo, fruto de compromiso, algo producto del oculto, ha sido manifiesto, ¿verdad? Y lleva un proceso. Pasa, Carla. Pero como pasa en los discipulados, ¿verdad? O en cualquier parte, vemos que ya el hermanito empieza a dar fruto y dice yo no me quedo atrás. Pásenle. Empieza ¿qué? La envidia. Oye, ya viste al hermanito que está en el discipulado. Vieras qué ora. En lugar de preguntarle, ¿cómo haces para orar? ¿Cómo haces para que el Señor te use de esa manera? Lo que haces es que, pues yo también le entro. Empieza la envidia, empieza la competencia y yo también voy a aparentar. Pongo el ejemplo del embarazo, ¿verdad? Ahora, un embarazo ficticio, así pasa con los frutos, ¿verdad? Hay frutos reales y frutos... pero a ustedes de aquí saben que obviamente no está embarazada, ella no está embarazada, ni casada está, ¿verdad? Suponemos que es una persona nueva y se le ve la panza, pues está embarazada, de estar casada, ¿verdad? El casamiento, el hecho de que ellos estén casados, es sinónimo ¿de qué? De compromiso. Ahora, y quiero que escuches bien, el compromiso hace legítimo ¿qué? El fruto. ¿Sí lo captaron? Compromiso hace legítimo el fruto. Lo que no está bajo compromiso, ¿qué es? Ilegítimo, no es real, es maldito, dice la palabra, está en maldición, lo vamos a ver más adelante. Entonces, suponiendo que no la conocemos, ¿verdad? Decimos, de estar casada, ya tiene sus meses de embarazo. Pero es ahí donde el Señor quiere activar el discernimiento. Y no solamente en lo físico, supongamos, la mentora es una mujer de oración, es una mujer que se le ven sus frutos en su vida, en su matrimonio, en la vida de oración. Y esta otra persona que también ora, ayuna y... ¿sabes cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a hacer evidente de que es un fruto falso y es un fruto verdadero? El tiempo es la mejor arma que el Señor ha puesto para dar a conocer, ¿verdad?, todo lo que está oculto. Nosotros aparentemente podemos decir, las dos están embarazadas, las dos están en fuego, las dos están en su discipulado, las dos están en... No, el Señor las usa tremendamente, ¿verdad? Y ella sabe que está haciendo mal, conoce que lo que está haciendo es pura hipocresía, ¿verdad? Está fingiendo, imita a la mentora Fat. ¿Cómo hace una mujer cuando está embarazada? ¿Cuáles son los síntomas? No he tenido mucho dolor, pero sí se mueve mucho. De repente sí es como que, espérate. Ay, espérate. Ay, que lo está viendo. Quiere imitarlo. ¿Cómo camina? Ya está viendo a la mentora cómo camina. Ella también va a hacer para que le crean que en verdad está embarazada. Suponiendo que no la conocemos, sabemos que esto no, ¿verdad? Es así como debemos de activar ese discernimiento, conocer de un verdadero fruto a un falso fruto. Y como les digo, va a ser el tiempo lo que en verdad va a decir si en verdad esta persona
está haciendo esos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y saben qué? Cuando viene la confrontación, cuando en verdad viene la prueba, es ahí donde va a salir, en verdad, dónde están tus frutos. Viene algo a tu familia, viene una enfermedad. A ver si en verdad estás orando como tú dices que se va el fruto, ¿no? De que te pones en la brecha por tu familia y se ve el resultado. O eres de las personas de que, pues que nada más era pura apariencia y a la mera hora cuando viene el problema, llámeme al pastor, llámeme a mi líder, a mi mentor, ¿verdad? ¿Qué es lo que estuviste haciendo todo este día, todo este tiempo? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, párense más por acá, en medio. Mira. A las dos pancitas, sí, voltéensela. Entonces, fruto legal, legítimo, ¿verdad? Bajo compromiso, pero uno ilegítimo que estaba viviendo bajo las apariencias, ¿verdad? No es verdad. Y a la hora de la prueba, ¿saben lo que pasa? Es donde ahí saca el Señor a relucir, como les digo, el verdadero carácter, lo que en verdad ahí es y lo que pasa. Es como esta es la palabra, es como la palabra. Y créanme que ahorita que la haga a lo mejor le duela. Y cuando el Señor expone las intenciones, es algo doloroso, ¿sí o no? Ambas van a pasar un dolor. Las mamás que han tenido hijos, ¿verdad? Hay un dolor al traer a luz el fruto, ¿verdad? Ya sabes lo que te tiene. Pero rápidamente es olvidado por el disfrute de ese fruto, vaya, el goce de tener a su niña, de tener un hijo. Pero el dolor que va a hacer, va a exponerla y la va a dejar en evidencia de vela que estaba embarazada. Era pura muerte. Exactamente, eres expuesta, eres avergonzada. ¿Dónde estaban tus frutos? ¿Qué tanto aparentabas que también orabas y ayunabas? ¿Sí me están explicando? ¿Su fruto qué? Que ni fruto era, puro. Dentro de un mes vamos a ver el hermoso fruto, ¿verdad? Un verdadero fruto bajo compromiso. Es un ejemplo, obviamente ella no estaba embarazada, pero en este caso, lo que en ella había que era mentira, era algo falso. ¿Pueden pasar adelante? Denle un aplauso. ¿Cuántos quieren hacer como eso, panza ficticia? No, de verdad, se tocan la panza. No, de verdad. Entonces, que vienen personas movidas por la envidia de que los demás están prosperando, están fructificando, el Señor está bendiciendo sus hogares. ¿Y qué haces? Pues yo también digo, cuando te preguntan cómo estás, uy, estoy requete bien. Cuando en verdad tú sabes que estás viviendo un infierno en tu familia, ¿verdad? Y es lo que empezamos a hacer, es aparentar, a vivir en una vida de hipocresía. Y quiero definirte qué es hipocresía. Y créame que esta definición está más clara que el agua. Hipocresía, ¿están anotando? O una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza. Otras palabras, pretende que se vea lo que ella no es o lo que él no es. Es aquella que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencia. Míreme cómo oro, míreme cómo ayuno, míreme cuántas almas gano, y a la hora de pedirte frutos, se te revienta, ¿verdad? Como el globo, no eres nada. Sigo con la definición. Es aquella, una persona hipócrita, es una persona que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencia sobre sí misma, propagándose ella como ejemplo. ¿No han visto ese tipo de personas? No, ves que yo soy ejemplo, mírame a mí me debes de seguir, mira, yo mi familia he hecho esto, cuando en verdad no he hecho nada. Son personas que les gusta mucho hablar, pero cuando tú ves los frutos, bueno, dime, dame tus frutos. Y tú dices que eres una persona de oración, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu misma vida? Porque sabes que tendemos muchas veces, y ahí entra mucho en eso la persona cínica, queremos componer allá afuera los errores de los demás cuando nuestros errores ni siquiera los volteamos a ver. Dice la palabra, queremos ¿qué? La paja del ojo ajeno, pero nosotros tenemos una bigota, ¿verdad? Un pecado más grande que quizás el vecino de enfrente, pero tú ya estás juzgando. El Señor quiere
a todos, hacernos entender y posicionarnos en un lugar de justicia donde tú puedas declarar y emitir una palabra de corrección al vecino, al de enfrente, a tu amigo, a tu hermano, a la persona que el Señor te ponga, pero que no tenga el diablo nada que echarte en cara. El diablo también reconoce y ve y sabe todo lo que andas haciendo en lo oculto, y a la hora de la hora que tú quieras corregir al vecino, te va a decir, pero tú quién eres. ¿Se acuerdan de los hijos de Seba? Querían echar fuera a los demonios por el nombre de aquel que dice Pablo. ¿Qué dijeron los demonios? Pablo, no lo conocemos, pero tú quién eres. ¿Sabes qué es lo que te hace reconocible en el cielo y en la tierra? Tu obediencia. ¿Se recuerdan de Jesús? Por lo que padeció, Él vivió todo un proceso, y desgraciadamente nosotros queremos evitarnos ese proceso, ¿verdad? Dice la palabra, por lo que padeció. Él aprendió ¿qué? Obediencia, y es la obediencia lo que te hace reconocible. Satanás va a oler la obediencia. Este es un hijo de Dios. No, pues sí, demonios, a la voz al sonido de su voz, aléjense, porque este es un hijo íntegro, ¿verdad? Pero si somos todo lo contrario, queremos corregir al de afuera, queremos echar fuera a los demonios del vecino, y no empezamos con nuestra propia vida. El Señor nos llama como hipócritas. Sigo con la definición: propagándose a ellos como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma. Es que debes de actuar como yo, es que tú no sabes, yo oro, yo ayuno. Si vieras cómo intercedo, si vieras cómo gano almas. No, tú debes de seguirme a mí. Un buen líder o un buen hijo de Dios no se le anda, no es una persona que se debe de pedir, obedéceme a mí. El respeto, como dice la palabra, se gana, ¿verdad? Si tú ves en una persona que en verdad es una persona íntegra, que es una persona obediente, tú vas a querer relacionarte con ella, ¿verdad? Y obtener también lo que ella tiene, ¿verdad? Pero si ves que es una persona problemática, pues, dice que me va a ayudar, pero ni resuelve su propia vida. ¿Sí me estoy explicando? Debemos de ser influencia para los demás, pero primeramente tenemos que comenzar con nosotros mismos. Muchos, si no es que todos de aquí, el Señor nos quiere levantar como líderes, el día de mañana estar enfrente de una casa de paz, pero como dice la palabra, ser obreros aprobados, que no tengan, ¿qué dice? ¿De qué avergonzarse? En otras palabras, que no tengan cola que les pisen, porque Satanás siempre va a estar recordándote que lo que hiciste, tu pasado, decir, sí, yo lo hice, pero ¿quién murió por mí? Jesús. Me limpió de los pecados, pero yo no voy a ser cínico o no voy a ser ignorante a las consecuencias del pecado, de la desobediencia que ocasionaron, ¿verdad?, los actos que yo hice. ¿Están entendiendo? Ok. Entonces vimos que una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza y la bondad que construye con apariencia sobre sí misma, propagándose ella como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma, además de que se glorifique su accionar. Es que yo hice esto, ¿por qué no me celebran? Es que yo di tanto de ofrenda, ¿por qué no me hicieron una pachanga? ¿Por qué el pastor no me vino a felicitar, verdad? Queremos que se nos celebren todas las cosas. ¿Y sabes qué se da ahí? ¿Qué estás reflejando? Que no hay humildad en tu corazón. Si todavía quieres que te celebren, que porque llegas temprano, que porque barriste, que porque obedeces, ahí en tu casa como hijo lavaste los trastes y tu mamá quiere que te celebre, ¿sabes qué eso está diciendo? Que no hay humildad en tu corazón. Quieres ser siempre reconocido, promovido. A mí celébreme porque yo soy esto aquí y allá. ¿Saben de quién va a venir la promoción? De aquello, como ya dijimos hace rato, de aquella que nos da ¿qué? Una instrucción, pero queremos ser autopromovidos. No es que yo soy la pastora, yo soy el líder, yo soy la discípula y he hecho aquí y allá y allá. Nada. La autopromoción nunca se va a comparar con la promoción divina que el Señor te da. Cuando tú eres una persona que te promueves, empiezas a decir, yo hago esto, yo hago otro. Cuando siempre te estás moviendo en apariencia y en falsedad, ¿qué va a pasar? Va a reventar todo eso. Pero cuando es el Señor que te promueve, ni Satanás ni nadie que te diga que lo que has hecho, que tu pecado, dice la palabra, no va a prosperar contra ti, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de aplausos al Señor.
la última parte de la definición de hipócrita dice que pide que se le glorifique su accionar, aunque sus fines y logros están alejados de la realidad. Se dan cuenta que sigue viviendo de apariencias, que todo lo que dice está basado en mentiras. Dice la palabra que el pecado es como una grieta que amenaza, arruina. ¿Qué pasa si en esta pared hubiera una grieta enorme? ¿Qué es lo que está propenso a pasar? A que se caiga, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se debe de hacer? Nosotros quisiéramos tapar, ¿verdad? Vamos a ponerle cemento, a revocándolo o haciendo lo que sea. La pared está, ¿qué? Ya está dañada. El pecado es como grieta, dice que amenaza, arruina. ¿Qué es lo preferible que hay que hacer? En otras palabras, lo que el Señor quiere es que seamos personas íntegras. Personas íntegras son aquellas que tienen una sola cara, ¿verdad? No dos. Es decir, que lo que digo ser en iglesia, también son allá afuera, ¿verdad? Aquí podemos aparentar, qué bendecido se ve ese matrimonio, pero allá afuera, como lo decía el apóstol, ¿verdad? Se están agarrando de las greñas. O podemos aparentar ser buenos hijos con nuestros padres, pero allá afuera somos desobedientes, somos contestores, ¿verdad? Estamos viviendo una vida en integridad ahí. Entonces, si tú te identificas y pídele al Señor, porque está bien que vengamos a su casa a adorarle y agradecerle, y está bien, pero también ahí en lo íntimo, en tu cuarto de oración, dile, Señor, expón mi vida, pero delante de tu palabra, ¿qué es lo que está pasando en mi vida, Señor? Si hay algo que corregir, por favor, corrígelo, Señor. Si hay algo que debo de restituir, dímelo, Señor, porque el día de mañana que tú me quieras usar, y esa es la palabra que el Señor tiene para ustedes en este día. Él quiere usarlos, Él quiere posicionarlos en un lugar de autoridad, pero que el día de mañana Satanás no tenga nada que decirles, que estén bien fundamentados en la palabra de verdad. Quiere ponerlos de tal manera que nada ni nadie, dice la palabra, que Él esté con ustedes como poderoso gigante, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la persona íntegra es aquella que tiene una cara y no dos. Lo que dice ser aquí, también lo es en su casa, en el taller y en la oficina, como dice el comercial, ¿verdad? En el banco, en todos lados. Ahora, hablando sobre las apariencias y sobre el ejemplo que dimos sobre un embarazo ficticio y uno real, ¿verdad? Hablando sobre las apariencias, Jesús juzgó este tipo de acciones. ¿Se acuerdan cuando Él iba de camino y vio una higuera? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice que se acercó y que incluso vio que ya tenía flores la higuera, y se acercó y no había ¿qué? No había frutos. Luego dice el texto más abajo, cuando la maldijo y todo, pero que no era tiempo de dar ¿qué? Muchos han de pensar, pues si no era tiempo de los frutos, pues, ¿para qué se acercó el Señor a pedirle fruto, verdad? Y quiero que aprendamos esto en el día de hoy. La higuera, y vamos al texto para que corroboren. Marcos capítulo 11, versículo 12. Marcos capítulo 11, versículo 12. Ya están ahí. Versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, él tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía ¿qué? Hojas. Fue a ver si entonces tal vez hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era ¿qué? Tiempo de higos. ¿Sabías que la higuera da hojas de manera prematura? ¿O sabía? Si no lo sabía, tampoco lo sabía, pero me metí a investigar. Da hojas de manera prematura, de tal modo que da la apariencia de que está a tiempo de dar su fruto. Cuando Jesús vio la higuera, dijo, tiene hojas, ¿verdad? Entonces ha de tener frutos. Es lo que pasa con nosotros, o con el ejemplo, ¿verdad? Se le ve la panza, se le ve que está orando, se le ve que está ayunando. Empieza a dar el follaje, ¿verdad? En este caso la flor empieza a aparentar, empieza a dar cosas de manera prematura, y a la hora de pedirle compromiso, no, pues si yo no puedo comprometerme porque tengo que trabajar, entonces el fruto que estabas dando es ¿qué? Ficticio, ¿verdad? No era nada.
¿Sabes cómo puedes y cómo podemos? En este caso, y les vuelvo a repetir, saber cuándo un fruto, cómo evidenciar cuando un fruto es verdaderamente un fruto digno de arrepentimiento, cuando a la gente le pides compromiso, le pides servir, le pides algo, lo va a hacer con un corazón que voluntario. El día de ayer en Casas de Paz hablábamos también de la actitud, ¿verdad? Que íbamos a pasar de ser fracasados a victoriosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Quiere ver esos frutos dignos de arrepentimiento. No te quiere ver una vida aparentando, porque tarde o temprano va a reventar todo, va a salir toda la luz, va a quedar expuesto que todo lo que hiciste en este tiempo fue pura apariencia. Y todo ese lapso que pasó, en el cual perdiste el tiempo, en el cual fingías que orabas, fingías que ayunabas, fingías que diezmabas, todo ese tiempo va a ser tiempo perdido porque lo pudiste haber invertido, como dice la palabra, a lo que vida eterna permanece. Todo ese tiempo que te llevaste en pecar, en ocultar, en aparentar, bien lo pudiste haber invertido para dar buenos frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento y el Señor posicionarte en tu bendición. Pero desgraciadamente vivimos todavía bajo el pecado, vivimos bajo todavía esa influencia, vivimos en complacencia nosotros mismos. Nos hemos sentido tan cómodos en el pecado que decimos, pues esto me gusta, no quiero salir de aquí. Y el día de mañana, cuando vienen los problemas, ahí sí damos el grito en el cielo, pero el Señor te va a decir, la palabra ya la conocías, ¿verdad? Tenías entendimiento de lo que era bueno y lo que era malo. ¿Cuántos están entendiendo? No se me duerman. Ok. Entonces vemos que esta higuera dio hojas prematuras y sus hojas dieron una apariencia engañosa. Entonces dijo Jesús, ¿tiene hojas? Tiene fruto, ¿verdad? Estás orando, quiere decir entonces que llevas una vida de oración. Estás ayunando, quiere decir que vives una vida disciplinada, ¿verdad? Dices que te va bien, quiere decir que toda tu vida, que todo tienes en prioridad el Señor y el reino, ¿verdad? Y a la hora de pedirte frutos, bueno, si tú dices que te va bien, que estás bendecido, prosperado y en victoria, a la hora del Señor pedirte frutos, ¿qué vas a decir? Pues no, pero es que yo no puedo. Empiezas a poner pretextos, ¿verdad? Pretextos, y esas son las evidencias de que no estás dando frutos, sino puro apariencia, ¿verdad? Aparentando como en el caso de la higuera. Ahora, vamos al libro de Mateo, capítulo 3. ¿Cómo vamos a reconocer a una persona íntegra? Cuando dice lo que hace y hace lo que dice, que en lo que verdad él está hablando en sus palabras es algo que en verdad está viviendo y tiene que reflejarlo, ¿verdad? Entonces, reconocemos a una persona íntegra cuando hace lo que dice y dice lo que hace. Ya están ahí en Mateo 3, versículos 5 al 8, dice: y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, en otras palabras, pues estaban viendo que todo el mundo se bautizaba, estaba viendo que todo el mundo estaba dando fruto, estaba viendo que la mentora estaba embarazada. ¿Qué dijo? ¿Qué hicieron los fariseos? Nosotros también nos vamos a bautizar. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí leyeron esa parte? Vuelvo a repetirlo. Al ver que los muchos, en este caso Juan, de los fariseos y saduceos venían a ser bautizados, ellos venían pero no por convicción, sino porque veían que todos los demás lo estaban haciendo. Cuando vayan a hacer algo, hazlo por convicción, no por competencia, porque si no tu verdadera intención va a quedar expuesta. No hay nada oculto, dice la palabra, que sea manifiesto. Tú puedes ocultarte allá tu pecado, puedes aparentar, pero el día de mañana el Señor te va a exponer, y es doloroso. Y eso pasa cuando el Señor viene y hace una visitación en tu vida. En el caso de la higuera, el Señor vino y tuvo un encuentro, por así decirlo, ¿verdad? Visitó la higuera, no vio frutos. ¿Qué dijo? La maldijo, ¿verdad? Que el día que el Señor entre y visite tu casa, visite tu vida, como dice la palabra en las parábolas, que te encuentre como un obrero aprobado, pero sobre todo como aquellos que dieron fruto. ¿Recuerdan esa parábola de los talentos? El Señor te dio 10, te dio 5, te dio 2 talentos o te dio 1. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a poner a qué?
a producir, ¿verdad? A ser fructífero. Pero si vas a ser de aquellos, Señor, le escondí, tuve miedo, y le empezó a dar una letanía, ¿verdad? Puro pretexto. Normalmente las personas que hablan mucho son las que no hacen nada. Si recuerdan, porque los obreros le decían, uno le dijo, Señor, me diste 10 talentos, lo multipliqué, ten más, ¿verdad? Siempre fue multiplicando. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y así mismo el otro. Pero la persona cual le dio el Señor uno, le dio tantos pretextos, Señor, yo conozco que eres hombre, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces allá? Por lo tanto, tuve miedo y no hice nada, ¿verdad? O sea, se la pasó hablando y en verdad no fue una persona fructífera. El Señor quiere que llevemos mucho fruto al 30, al 60, al 90, pero sobre todo al 100 por uno, ¿verdad? No nos conformemos solamente con dar al 30, con al 60. Hay que dar más. Ya están ahí en Mateo 3. Entonces seguimos. Y les dijo, generación de víboras, ¿quién nos engañó a huir de la ira venidera? ¿Qué fue lo que le dijo? Haced pues ¿qué? Haced pues ¿qué? En otras palabras dicen, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Cuando tú estás dando frutos dignos de arrepentimiento, se va a ver en tu conducta que en verdad has dejado de pecar, que en verdad has dejado de mentir, que en verdad estás enderezando tu camino y quieres ser obediente delante del Señor. Entonces, ¿qué Señor? ¿Qué mandó Juan? Y es un llamado que también el Señor nos hace en este día, a dar ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Demuestra con tu conducta en verdad que has dejado de pecar. Y a veces sabemos que pecamos y ¿saben qué es lo que hacemos? Pedimos perdón y ya pensamos que todo se acabó. ¿Puedes traer el pizarrón, mentor? Quiero ponerles un ejemplo aquí, vamos muy rapidito. Y vuelvo y retomo con lo que empecé. A veces nos hemos conformado que con solo pedir perdón ya es más que suficiente. Les vuelvo a repetir, cuando el Señor te perdona, Él hace la obra completa, te perdona y punto. Pero para nosotros es que el inicio de la restauración en nuestras vidas. Supongamos que vamos a la escuela, ¿verdad? Y nos dejan una tarea. Ya lo copiaron, lo van a hacer ustedes rapidito ahí también en su libreta. Y se nos da la indicación, escuchen bien las instrucciones, de que realicemos una suma que conste de 5 elementos. Vamos a poner 5 números y el resultado nos dé 10. 10. Te dirán, pues fácil, ¿no? Aquí 2, 4, y así ya le ponen, pero todavía no ha acabado la instrucción. El resultado entonces tiene que ser el número 10. Pero, primeramente, los 2 primeros números tienen que ser 2. Los 2 primeros números tienen que ser 2. ¿Ya lo están haciendo en su libreta? El resultado tiene que dar 10. Pero los 2 primeros números de tu suma tienen que ser el número 2. ¿Ya lo hicieron? Terminen a ver que le den la suma. Yo lo voy a hacer ahora. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya les dio 10? Los 2 primeros números son el número 2. Esa es la instrucción que se nos está dando. Lo vuelvo a repetir. Vamos a hacer una suma con 5 elementos y que el resultado sea el 10. Los primeros 2 números deben ser el 2. Muy bien. Ahora quiero que pongan atención y me vean cómo hago la suma. Ya lo hice, chéquenlo. ¿Todos lo vieron? ¿Los 2 primeros qué? Ah, bueno, me perdonan, lo hice mal, perdón. ¿Me perdonan? Bueno, ya quedó, pero me da 10. Ya, me da 10, ¿verdad? ¿Me da resultado? ¿Cuál es la instrucción? Pero ya pedí perdón. ¿Me perdonaron? Sí, pero ¿qué? Pero el hecho de que pida perdón no quiere decir que estoy obedeciendo la instrucción. Tengo que ¿qué?
tristemente tengo que volver para atrás y corregir. Si esto lo hacemos en una simple suma, ¿por qué lo queremos hacer en nuestra vida? Si el Señor ya te dio una instrucción, esta indicación de hacer este ejercicio, que digamos que se te pidió en la escuela, fue una instrucción de hacer ¿qué? Una suma, es decir, hacer un proceso para llegar a ¿qué? A un resultado. Esto pasa en nuestra vida. El Señor nos ha dado una instrucción, te pidió que esta va a ser tu proceso, siempre y cuando con estas indicaciones para llegar a ¿qué? A este resultado. Pero yo quiero ponerle 4, porque a mí se me dio la gana, ¿verdad? Y van a decir, pero es que esa no es la instrucción, ¿verdad? Puede que te dé el resultado, pero la instrucción fue así de simple. Así de simple también debe de ser de nuestra vida. No bastó con pedir perdón, ¿verdad? ¿Qué dijeron hace rato? Hay que corregir y volver al punto de inicio. ¿Conocen ustedes las películas de Narnia? Sí, dicen los niños ahora ya. Su autor, el escritor C.S. Lewis, creo que lo pronuncié bien, él dijo, y quiero que chequen, se puede hacer bien una suma, pero solo regresando hasta donde se encuentra el error y trabajando de nuevo desde ese punto, no solamente que continuando. Yo puedo decir, pues, si ya les pedí perdón, si ya reconocí, no solo, no es necesario, más bien, no es suficiente, perdón, el solo reconocer que la regamos. Tú puedes confrontar a una persona y decir, y te va a decir, sí, yo reconozco que vivo en adulterio, sí, reconozco que me robé un par de zapatos, sí, reconozco y reconozco y reconozco, pero el hecho de que reconozcas no te hace alguien que estés dando ¿qué? ¿Saben? Hay una persona aquí, en la tierra, que te reconoce de todo. Él reconoce que pecó, él reconoce que el día dentro de muy poco tiempo él va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Sabes cómo se llama? Él lo sabe y lo reconoce. Sí, yo soy el rebelde número 1, el RBD, ¿verdad? Número 1 de todo el mundo. Pero eso no lo hace. Mande. No se arrepiente. Puedes reconocer que eres pecador, que has hecho lo peor, ¿verdad? Y vives de cínico sin arrepentirse. ¿Quedó claro el ejemplo? Si el Señor ya te ha dado una instrucción, ¿con qué vas a comenzar? ¿Cuál va a ser tu resultado? Él ya te dijo lo que vas a hacer. Entonces empieza poniendo bien cimiento en tu proceso y vas a tener, ¿qué? Un buen resultado. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. No sé si se acuerdan de hablando del ejemplo de que no solamente basta con pedir perdón, sino que regresar a donde está el error y componiendo, no simplemente continuando. Ah, sí, ya pequé, que me fui con esa mujer, no pasó nada, me perdona, mujer. Digamos, mujer, si eso pasara en tu vida, en tu matrimonio, ¿no? ¿Lo perdonarías? Sí, ¿verdad? Lo vas a perdonar, pero no quiere decir, no, un perdón no te asegura de que el día de mañana lo vas a volver a hacer, ¿verdad? Sino que tu vida debe de traer tal convicción de decir, yo voy a aborrecer el pecado, ya caí una vez, pero no lo voy a volver a hacer. Podemos exponer el pecado públicamente y decir, yo hice esto, forniqué y tarará, pero eso no me da la evidencia o no me da la seguridad que el día de mañana voy a recaer en eso. ¿Recuerdan a ese ciclista, ganador de muchas carreras? Se apellida Armstrong, no me recuerdo el nombre. Bueno, Lance Armstrong, ándale. ¿Qué pasó con este hombre? Todas sus batallas en el ciclismo, por decirlo así, todas sus carreras fueron falsas, ¿verdad? ¿En qué se encontró? Que se dopaba, ¿verdad? Viene siendo un buen ejemplo para lo que comentábamos hace rato. Vivió una vida de apariencias. ¿Y qué fue lo que dijo en una entrevista? Él lo expuso, ¿verdad? Y pidió perdón. Pero el hecho de que ya lo expuso, que ya lo dijo, que ya pidió perdón, ¿ustedes creen que lo asegura de que no va a volver a caer? ¿Lo asegura? Es el principio, como lo estábamos diciendo hace rato. El perdón es el principio de que voy a vivir una vida en restauración, que es un compromiso personal, porque a la gente le podrás decir lo que quiera y lo puedes engañar, pero es un compromiso con ti mismo y sobre todo que has reconocido que has herido al Señor y decirle, Señor, no quiero volver a caer en el pecado. ¿Recuerdan cuando dice la palabra? Y quiero que se la imaginen. Vamos para
Para los que no conocen este texto, vamos a... Es donde habla sobre que el pecado o el pecador. Segunda de Pedro 2:22, vamos, no rápido, segunda de Pedro 2:22. Así nos vemos cuando volvemos e insistimos en nuestro pecado. ¿Ya están ahí? Segunda de Pedro 2:22. Quiero que estén todos porque esta es la parte en que quiero que quede claro. Y debemos de ser conscientes de las consecuencias que tiene cada acto que hacemos. Segunda de Pedro 2:22, ¿ya están? Habla de unas personas, dice que ciertamente se habían escapado de la contaminación del mundo, el versículo 20, pero volvieron a caer, dice, enredándose otra vez, versículo 22, donde quiero llegar. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio que dice, el perro vuelve, ¿qué? Imagínense el vómito, en verdad imagínense lo que les dé asco, que les produzca tal asco que entiendan qué es lo que pasa cuando nosotros caemos, ¿qué? Reincidimos en el pecado, somos como el perro que vuelve, ¿qué? Es asqueroso, ¿verdad? Y luego, ¿qué sigue? Somos como, ¿qué? Volvemos a revolcarnos como, ¿qué? Si ya le habían limpiado a la cerdita, si ya habían lavado el perro, ya se regresó ¿a dónde? Al lodo a jugar. Así mismo nos vemos nosotros, así mismo nos ve el Señor. Lo que quiere en este día es que tú de corazón traigas un verdadero arrepentimiento, pero ese es el principio apenas de esa restauración que quiere traerte. Él quiere edificar sobre una verdad tu vida, quiere traer esa restauración, pero tú tienes que dar ¿qué? Frutos, que lo que se vean son frutos dignos de que te arrepentiste, ¿verdad? Si quieres seguir aparentando el día de mañana vas a quedar expuesto en vergüenza de todo lo que hiciste fue pura apariencia. Para terminar, quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 5. Y rápidamente quiero darte la diferencia entre un cínico y una persona que está verdaderamente arrepentida. Si quieres escucharlo nada más, no necesariamente aportarlo. Un cínico actúa como si nada hubiera pasado. Sabe que la regó y, no, todo bien. Estoy bien, ¿no? Que yo vivo en victoria, próspero, y te da tanta convicción. Y lo peor es que no nos creemos, ¿verdad? Porque lo aparenta tan re bien. ¿Sabías que los hipócritas, la palabra hipócrita, se les daba originalmente en Grecia a las personas que actuaban? No recuerdo bien cuál era la definición textual, pero los hipócritas le llamaban a los actores en la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque eran personas que se ponían máscaras y actuaban. Ahí se originó la palabra hipócrita, ellos les llamaron, pero ha ido evolucionando, ¿verdad? Y hoy en día le llamamos hipócritas a las personas que doble cara, ¿verdad? Que viven su vida en fingimiento. Ahora, otro punto, vuelven a caer en su pecado, viven de apariencia y se creen su mentira. Y por último, se sienten orgullosos y dicen, mis errores pues son ejemplos de otros. Como decíamos hace rato, en lugar de ser ¿qué? Ejemplos de vida. Ahora, una persona arrepentida, su vida entra en un entristecimiento por su falta. Reconozco, Señor, que he cometido pecado, como bien lo dijo el rey David, ¿verdad? Señor, ten piedad de mí, lávame más y más de mi maldad, purifícame, Señor. Él entró en un entristecimiento de espíritu, porque conocía el daño, las consecuencias que el pecado no solamente traían para su vida, sino que también afectaban el corazón de Dios. El corazón arrepentido sabe que algo pasó y hará lo imposible para construir y reedificar sobre la verdad. El corazón arrepentido anhela los beneficios, que la voluntad de Dios esté sobre su vida, ¿verdad? Posicionarse en justicia, pero sobre todo agradar al Señor. Siempre va a buscar, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Cuál es tu instrucción? ¿Quieres que haga esto? Entonces se lo haré, porque el Señor sabe que el resultado va a ser bueno, agradable y perfecto. Esa es la voluntad de Dios, como veníamos en el ejemplo, ¿verdad? Si el Señor ya trajo una instrucción a tu vida,
¿Qué es lo que debes de hacer? Él ya te dijo cómo van a terminar las cosas, tu vida va a ser restaurada, tu matrimonio, tu sanidad. ¿Por qué entonces pretendes hacer todo lo contrario? Ahora sí vamos a 1 Corintios. Dice aquí un caso de inmoralidad juzgado. Y ahí empieza a hablar Pablo a la iglesia porque se había dado un caso de inmoralidad. No lo voy a leer todo. Y dice en el versículo 7, limpiados pues de la vieja levadura, porque él decía que un poco de levadura, un poco de pecado, echa a perder ¿qué? Toda la masa, para que seáis nueva masa, dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es en Cristo ya fue crucificado. En toda esta carta, si tú tienes en tu casa tiempo de leer, Pablo les habla de una manera tan dura. Recuerda que en el principio decíamos que Pablo, la palabra lo dice, es tosco en la palabra, ¿verdad? Pero la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Y si ustedes lo pueden leer más adelante, Pablo les habló de una manera tan fuerte que puede que sí, ellos se han de ver enojados, se han de ver sentido, es que se pasa, que oiga, pero sí o no la gravedad de su pecado, sí o no la gravedad de su falta. Veamos el resultado ahora en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 8. Miren el resultado de un verdadero arrepentimiento. Pablo les habló como padre, los regañó, les hizo ver su falta, los expuso su pecado ante la palabra del Señor. Y están ahí, 1 de Corintios capítulo 7, versículo 8. Perdón, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8. Él está respondiendo ahora en esta segunda carta a los Corintios sobre la primera carta que había escrito anteriormente. ¿Están leyendo? Y mira lo que dice en esta traducción. Ese capítulo dice, no sé cómo dice en tu Biblia, el encabezado, dice regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios, ¿verdad? Acá dice alegría de Pablo por el arrepentimiento de la iglesia. Ustedes pueden leerlo ahí en su Biblia, yo se lo voy leyendo en esta traducción. No lamento, dice Pablo, haberles enviado esta carta tan severa. ¿No se lamentó? Aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo, versículo 9, pero ahora me alegro de haberle enviado, de haberlos corregido, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor, es decir, esa exposición, como pasó en el ejemplo del globo, ¿verdad? Ese dolor que ella pudo haber sentido, que dice, sino porque este dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea, versículo 10, que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Y es aquí donde está la clave de todo, el resultado que obtuvo esa instrucción, esa confrontación, como lo que pasó con el profeta Natán y David, un verdadero arrepentimiento. Versículo 11, ahí en sus Biblias, ¿qué dice? Voy a leerlo en esta traducción, porque no todos están leyendo. Dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, el regaño que yo les hice, miren qué produjo. No fue porque lo regañara de mi propio corazón o de mi propia conveniencia, sino que era el mismo Dios hablándole a tu vida. Y mira qué produjo, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, por corregir tu falta, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, dice Pablo, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Y termina. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. En otras palabras, la iglesia de Corinto estaba dando frutos de arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor quiere en este día. Te está demandando de ti. Quiero ver los frutos. Quiero que en verdad...